Hoy hablaremos de la comunión eucarística en el derecho canónico. Particularmente trataremos el tema del ministro sagrado. La Eucaristía es el coronamiento de la iniciación cristiana, el vértice al cual se dirige el camino inaugurado del fiel con el bautismo y confirmado con el crisma. El canon 897 sintetiza la doctrina eucarística del magisterio. Se evidencian las siguientes dimensiones. La dimensión cristológica, el sacramento, sacrificio de Cristo que se ofrece y es recibido. Sacramento, presencia real de Cristo y sacramento, comunión que produce la unidad de su cuerpo que es la Iglesia. La dimensión eclesial. Mediante la Eucaristía, la Iglesia vive y crece, se significa y produce la unidad del pueblo de Dios y cumple su edificación. La centralidad de la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida de la Iglesia, a la cual todos los otros sacramentos y la vida misma de la Iglesia están ordenados. El canon 898 es una exhortación general que invita a los fieles a honrar este sacramento a través de la participación en la celebración, la comunión y la adoración. Los pastores de almas deben tener presente este deber cuando explican la doctrina de la Eucaristía. La primera distinción que debemos tener en cuenta es entre la validez y la licitud de la celebración de la Eucaristía. La potestad de celebrar válidamente la Eucaristía proviene directamente de la ordenación sagrada y no puede estar perdida ni depender en algún modo del oficio que ejercite el sacerdote, de su vida personal o de la posición jurídica en la Iglesia. Celebra lícitamente la Eucaristía el sacerdote que no sea impedido por ley canónica. La celebración de la Eucaristía puede resultar ilícita por múltiples motivos: de tiempo, de lugar, de circunstancias, de la modalidad ritual. En este espacio pretendemos considerar las razones de ilicitud de la celebración eucarística en referencia con el ministro. Y en este contexto existe ilicitud solo cuando el ministro es impedido por la ley canónica. Esto es en los siguientes casos. Por excomunión. A quien se le ha impuesto una sanción, una pena de excomunión, se le prohíbe tomar parte en algún modo como ministro de la celebración del sacrificio eucarístico. Si la excomunión ha sido impuesta con sentencia o declarada, la celebración eucarística debe ser interrumpida y el celebrante alejado, a menos que no se oponga una grave causa, como por ejemplo el peligro de tumulto o de desorden. Por entredicho, con disposiciones y modalidad análogas a aquellas que son previstas por la excomunión. Por suspensión, en el caso de suspensio ad divinis. Por irregularidad, cae en esta irregularidad el sacerdote que haya sido ordenado ilícitamente en cuanto irregular. Por ejemplo, aquel que ha cometido el delito de herejía, cisma o apostasía, quien haya atentado matrimonio, incluso solo civil, y otros delitos que vienen sancionados por el mismo derecho canónico. Por impedimento a ejercitar las órdenes sagradas recibidas. Cae en este impedimento el sacerdote que haya sido ordenado ilícitamente en cuanto está impedido. Por ejemplo, aquel que ha sido afectado por alguna demencia o por otra enfermedad psíquica, que luego de haber recibido las pericias de los expertos, este sacerdote resultara inhábil para ejercitar en modo apropiado el ministerio. Por prohibición penal, que puede referirse
sea la celebración eucarística en sí misma, o sea también con respecto a alguna modalidad de la celebración. Por dimisión del estado clerical o por pérdida del estado clerical, obtenida trámite el rescripto de la sede apostólica. Por introducción de la causa para la declaración de nulidad de la sagrada ordenación, y precisamente desde el envío del libelo en el cual se formula la petición y las principales motivaciones. Por introducción de la petición de dispensa del celibato sacerdotal. Por culpa grave que no ha sido removida sacramentalmente, al menos que por una razón grave no haya la oportunidad de acceder al sacramento de la reconciliación, pero el sacerdote debe hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse lo antes posible. Y por no haber obtenido la incardinación en el caso de un sacerdote religioso, que haya obtenido el indulto de dejar el propio instituto religioso, haya sido recibido por un obispo benévolo que lo recibe en prueba, y entre los 5 años se le manifieste la voluntad de no incardinarlo.